Hola amigos, les saluda el diácono Elix aquí en Católico hoy, sábado 11 de enero. Y sabes, Jesús nos lleva a saber lo que es la verdad. Y para eso hemos escogido libremente este momento de meditación en su palabra. El Evangelio de hoy nos muestra en Juan el Bautista lo que es vivir en la verdad, es decir, vivir llenos de la gracia de Dios. Juan, lleno de alegría, le dijo a la gente que cuestionaba por qué Jesús estaba bautizando, que él no era el Mesías y que se alegraba de que él disminuyera para que Jesús creciera. Eso necesitamos en nuestra vida nosotros, disminuir a nuestros deseos egoístas y crecer en gracia para vivir en la verdad. Pidámosle al Señor en este momento de meditación que ilumine nuestras mentes y corazones para escuchar su voz y encontrar la verdad en nuestras vidas. Y ahora, hermanos, para comenzar esta meditación, aquí está la frase para hoy. Si logras no pecar a pesar de tu debilidad, puedes decir, no solo es mi fuerza, es su gracia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura tomada del libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 al 21. Queridos hijos, la confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Si estamos seguros de que escucha nuestras peticiones, también lo estamos de poseer ya lo que le pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado de los que llevan a la muerte, que pida por él, y le obtendrá la vida. Esto vale para los que cometen pecados que nos llevan a la muerte, porque hay un pecado que sí lleva a la muerte. Por ese no digo que se pida. Toda mala acción es pecado, pero hay pecados que nos llevan a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que el Hijo de Dios lo protege y no lo toca el demonio. Sabemos que somos de Dios, mientras que el mundo entero yace en poder del demonio. También sabemos que el Hijo de Dios ha venido ya y que nos ha dado la inteligencia para conocer a Dios verdadero. Nosotros permanecemos fieles al único verdadero, porque permanecemos en su Hijo, Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida entera. Hijos míos, no adoren a los ídolos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es amigo de su pueblo. Salmo número 149. Entonen al Señor un canto nuevo. En la reunión litúrgica proclámenlo. En su Creador y Rey, en el Señor. Alégrense Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo de su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas. Alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren en los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo y sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo fue Jesús con sus discípulos a Judea y permaneció allí con ellos, bautizando. También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salim, porque ahí había agua abundante. La gente acudía, se bautizaba
pues Juan no había sido encarcelado todavía. Surgió entonces una disputa entre algunos de los discípulos de Juan y unos judíos acerca de la purificación. Los discípulos fueron a decirle a Juan: «Mira, maestro, aquel que estaba contigo en la otra orilla del Jordán y del que tú diste testimonio, está ahora bautizando y todos acuden a él». Contestó Juan: «Nadie puede apropiarse nada si no le ha sido dado del cielo. Ustedes mismos son testigos de que yo dije: yo no soy el Mesías, sino el que ha sido enviado delante de él. En una boda, el que tiene a la novia es el novio. En cambio, el amigo del novio que lo acompaña y lo oye hablar, se alegra mucho de oír su voz. Así también yo me lleno ahora de alegría. Es necesario que él crezca y que yo venga a menos». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, Juan escribe en la primera lectura de hoy: sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado discernimiento para conocer al que es el verdadero. La palabra discernimiento aquí simplemente se refiere a la capacidad de juzgar bien. Es sabiduría de qué está mal y de qué está bien. Algo también importante que comenta el apóstol Juan es que sobre lo que conocemos en nuestra fe católica como pecados mortales o pecados veniales. Los veniales son los que mencionaba Juan cuando dice: estos son los pecados que no llevan a la muerte. Añade también Juan: pero hay unos que llevan a la muerte. Esos son los mortales. Y concluye diciendo: toda mala acción es pecado, pero hay pecados que no llevan a la muerte. Es decir, que de todas maneras debemos cuidarnos del pecado, porque de tanto estar pecando venialmente nos puede llevar al pecado mortal. Por eso es importante el ir al sacramento de la confesión constantemente para mantenernos llenos de la gracia y pecar lo menos posible. Hay personas que dicen: yo confieso siempre lo mismo. Bueno, es posible que esa es tu mayor debilidad. Eso es lo que te hace pecar con más frecuencia. Pero todo es un proceso y poco a poco vas a ir mejorando. Dejar de confesar no te hará bien. Al contrario, el confesarte te dará la gracia necesaria para ir dominando tu debilidad. En el Evangelio, la gente acude a Juan Bautista con preguntas y él les declara que es Jesús el que viene del cielo, quien tiene las respuestas que buscan. Juan conoce la verdad de Jesús, quien él mismo revela al Dios de la verdad. Con la gracia y el discernimiento de Dios, Juan da testimonio de Jesús como el Mesías. Cuando tenemos nuestras propias preguntas y cuando tratamos de ver nuestros problemas desde una perspectiva mundana, a menudo podemos confundirnos acerca de lo que debemos hacer. Puede resultar difícil sentirnos seguros de nuestras decisiones y discernir bien entre las opciones que tenemos ante nosotros. Además, hay muchas influencias en el mundo que nos distraen de buscar y seguir la voluntad de Dios y entender lo que quiere Dios para nosotros. Esto queda claro en las palabras del apóstol Juan, cuando dice en la primera lectura de hoy que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Esto es una afirmación un poco extraña, ¿verdad? ¿No ha venido Jesús a salvarnos del maligno? Sí, pero todavía estamos bajo los efectos del pecado original, por el cual, según el catecismo de nuestra Iglesia Católica, el diablo ha adquirido un cierto dominio sobre el hombre, aunque el hombre sigue siendo libre. El pecado original implica cautiverio bajo el poder de aquel que desde entonces tuvo el poder de la muerte, es decir, el diablo. Esto está en el catecismo de nuestra Iglesia Católica en el numeral 407. Satanás, el espíritu del mal, está derrotado por Jesús en la cruz. Ya no tiene poder sobre nosotros
a menos que nosotros se lo otorguemos. Lo hacemos cuando libremente nos separamos de la gracia de Dios y optamos por el pecado y nos mantenemos ahí y no regresamos a Dios. Todos somos débiles, hermanos. Cada uno de nosotros carga con un aguijón una debilidad que nos impulsa a pecar. Unos de una manera y otros de otra. Pero la gracia de Dios está ahí para nosotros. Solo tenemos que también libremente buscarla en los sacramentos como la confesión, la Eucaristía y por supuesto la meditación de la palabra y en el servicio a nuestro prójimo. Lo que sucede es que a veces la pereza nos domina o simplemente Satanás en su astucia nos lleva a pensar en que no merecemos el perdón de Dios porque siempre estamos cayendo en el mismo pecado. Cuando ese pensamiento llegue a tu mente, dígale: te conozco, Satanás, este pensamiento no viene de Dios y te reprendo en el nombre de la sangre de Cristo que me limpia de pecado. Nuestro Señor sabe que somos débiles e imperfectos, pero también sabe que su gracia tiene el poder para levantarnos cada día, para vivir una vida de santidad, aún en medio de nuestras fallas. Hoy podrías preguntarte varias cosas. Una es: ¿de qué manera te estás acercando cada vez más a la gracia de Dios? También preguntarte si puedes reconocer en ti cuál es tu mayor debilidad, qué es lo que más te impulsa a pecar. Pero también ver de qué manera puedes con la gracia de Dios evitar esa ocasión de pecado. Porque como nos dice el apóstol Juan en la primera lectura de hoy, sabemos que pertenecemos a Dios. Entonces, no podemos luchar solos. Cuando lo hacemos y caemos, no tenemos éxito. Satanás lo utiliza para frustrarte. Es mejor hacer nuestro mayor esfuerzo, pero tomados de la mano de Dios. Esto nos da esperanza, porque estamos protegidos por nuestra relación con Jesús. En el bautismo, la confirmación, fuimos marcados como pertenecientes a Dios y recibimos los dones del Espíritu Santo y podemos hacer uso de estos dones, especialmente la sabiduría, para discernir lo que el Señor ha revelado. Con el conocimiento de que le pertenecemos, tenemos la confianza al buscar la verdad, porque es Jesús, el Mesías, quien nos lleva a conocerla. Entonces, mis queridos amigos, estas lecturas de hoy nos dejan ver que en verdad Dios está ahí para ayudarnos a vivir una vida en gracia, es decir, lejos del pecado, viviendo en la verdad. Juan el Bautista vivía en gracia y esto lo llevó a ser lo suficientemente humilde como para alegrarse de que Jesús estuviera bautizando, y lo hizo diciendo: es necesario que Él crezca y que yo venga a menos. Ahora, tú y yo hoy podríamos hacernos esta pregunta: ¿dónde necesito yo disminuir para que la gracia de Dios crezca en mí? Oremos. Gracias, Señor, te damos por este día que nos regala Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das de encontrarnos contigo, Padre amado. Hoy, mi Señor, te pedimos perdón por las veces que fallamos, porque somos débiles, Señor, porque en realidad somos pecadores. Hoy lo reconocemos ante ti y te pedimos perdón por aquellas veces que hemos pecado y que hemos pecado tanto en lo mismo, Señor. Hoy acudimos a ti para que nos des tu gracia, para que nos ayudes a levantarnos cada día y a luchar por pecar menos, por acercarnos más a ti, Señor, por imitarte, por seguir el ejemplo que nos dio Juan el Bautista, de ser humildes y reconocer cuando fallamos y reconocer que tú eres la verdad, que en ti necesitamos estar. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hasta aquí con la meditación de la palabra del Señor para este día. Recuerda, hoy es sábado, entonces mañana es domingo, día de encontrarte con el Señor, de ir a la Santa Misa, de acercarte a Jesús, de acercarte a su gracia. No faltes. Yo voy a estar orando por ti y por los tuyos. Por favor, no te olvides de orar por mí y por mi familia, y que Dios los bendiga a todos con mucha gracia,
para no pecar, gracia para vivir en paz, para vivir en esperanza abundantemente. Y no olvides, si logras no pecar a pesar de tu debilidad, puedes decir, no es solo mi fuerza, es su gracia.